Le damos la bienvenida a toda la audiencia de Prediquemos, su podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. En esta ocasión tenemos la oportunidad de entrevistar a 4 personas que son agentes pastorales en Puerto Rico. Tenemos a Ramón Martínez, tenemos a Angelique Acevedo, tenemos a Daniel Andrés Rivera y a Héctor Sabdiel Reyes Martínez con nosotros. Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. Angelique, dele un saludo a la audiencia de Prediquemos. Dios les bendiga, un saludo a Prediquemos. Mi nombre, como bien usted dijo, Angelique Acevedo Reyes, pastoreo la primera iglesia bautista de Guayama. Exactamente cumplí un año el 1 de abril, así que no llevo tanto tiempo. Ha sido una bendición poder estar en ese lugar y es una iglesia que es amorosa. Es amorosa, su mismo eslogan lo dice, una iglesia que sirve con amor y verdaderamente es lo que he recibido en este tiempo. Está en un espacio de tiempo de renovación y Dios me ha traído hasta aquí con grandes retos, pero confiando porque el que ha llamado ha sido Él. Amén, amén. Ramón Martínez Orabona, díganos usted un saludo y también su nombre y dónde ministra. Saludos a todos los compañeros y compañeras. Mi nombre es Ramón O. Martínez Orabona. Por la gracia del Señor, pastoreo en la Iglesia Bautista del Redentor, en la urbanización Santa Rosa, en Bayamón. Allí cumplí el pasado 1 de enero de este año 2020, 3 años de mi primera experiencia pastoral. La iglesia ya cumple el próximo mes de junio, Dios mediante, 55 años. Sirviendo desde Santa Rosa a todo el pueblo de Bayamón y los pueblos limítrofes también. El eslogan de la iglesia es una iglesia de fe, acción y servicio. Este año habíamos adoptado, y la tenemos todavía, una iglesia en transformación, y ciertamente pues todos los eventos que han llegado recientemente pues han puesto su grano de arena en este proceso de transformación que como iglesia pues estamos llamados a tener. Una iglesia amorosa, preciosa. Aproximadamente entre miembros y visitantes ocasionales tenemos aproximadamente 100 a 110 personas, más la muchedumbre que atendemos, que es un poco más amplia, aparte de la comunidad. Daniel Andrés. Saludos a todos y a todas a este espacio de Prediquemos. Gracias a Pablo por la invitación. Y nada, mi nombre es Daniel Andrés Rivera Rosado. Actualmente pastoreo la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Jagüeyes, en Aguas Buenas. Allí llevo 11 meses, así que ha sido una experiencia muy interesante de poder compartir con esta comunidad en un proceso de sanidad, de transformación, y de poder compartir las buenas nuevas ahí con la comunidad en Aguas Buenas. Una iglesia de mucho trabajo, una iglesia que lleva 46 años de fundada, a su vez que está muy dedicada a trabajar las necesidades tanto de los hermanos y hermanas de la iglesia como también de nuestra comunidad que nos acompaña. La mayoría pues quizás de la tercera edad, hay niñez y estamos muy comprometidos con en todo tiempo servir a nuestra comunidad en Aguas Buenas. Héctor. Saludos a todos y a todas. Gracias al reverendo doctor Pablo Jiménez y gracias, ¿verdad?, a los compañeros y compañeras que en esta tarde podemos compartir este foro. Como bien dijo hace un momento Pablo, yo soy el reverendo Héctor Reyes Martínez, Héctor Sabdiel. Soy ministro ordenado de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico, actualmente fungiendo como pastor rector de la congregación en el barrio Cerro Gordo de Bayamón. Hace 7 años y 8 meses que Dios nos permite estar en esta iglesia guiándola, y especialmente en temporadas bastante fuertes del 2017 para acá. Han sido retos grandes, pero damos la gloria al Señor porque hasta aquí nos ha sostenido. Hay algo que fue el comentario que motivó esta grabación, que me escribió Ramón. Como él es estudiante doctoral en Gordon Conwell, él ha tomado conferencias conmigo y una de las conferencias que ofrecemos hablamos de cómo se evalúa una iglesia. Una de las observaciones que hace George Bullard
que es un experto en el crecimiento, es que aparte de la congregación que usted pastorea, hay un grupo que le llama la muchedumbre, en inglés the crowd. Y él dice que la muchedumbre es el doble de las personas que usted pastorea. Por ejemplo, si usted tiene una iglesia de 100 personas, pues la muchedumbre va a ser como de 200 personas. Esas personas no vienen a la iglesia regularmente. Esas personas contribuyen muy poco financieramente a la vida de la iglesia, pero demandan servicios pastorales. Porque son amistades, familiares, hijos, nietos, vecinos, y esas personas esperan que si se enferman usted va a ir al hospital, que si alguien se casa de su familia usted los va a casar, que si alguien muere usted va a dirigir el funeral, y demandan esos servicios pastorales aunque no asisten a la iglesia. Y ahora, ¿verdad? Con la cuestión de las redes sociales, algunas de esas personas ven el culto o partes del culto por las redes sociales, pero no están comprometidas con la iglesia, aunque demandan servicios de la iglesia. Y si usted le pregunta si van a una iglesia, probablemente dicen que sí, y dicen que es la suya. Aunque la última vez que fueron fue en Navidad, y la próxima vez que van a ir, bueno, ya no va a ser Semana Santa este año, pero la próxima vez quizás sea aniversario. Así que, Angelique, hablando de eso, hábleme un poquito de su comunidad y si usted también le está pasando lo mismo, que la muchedumbre ha salido a buscar ayuda pastoral. Me río porque no es casualidad, ¿verdad? Y es bien curioso porque empezando mi pastoral en Guayama, lo primero que hice los primeros meses fue ir funeral tras funeral y ninguno, gracias al Señor, eran miembros de la iglesia. Todos eran amistades o un familiar o alguien conocido del pueblo, entonces me llamaban. Y un caso peculiar es que había una persona que estaba desahuciada y fui a trabajar con el caso en su casa, pero esa persona conocía pastores, tenía amistades directas que eran pastores y a la persona que le tocó trabajarlo fue a mí. Y cuando me tocó darle el servicio memorial, a quien llamaron fue a mí, yo me encontré con otro pastor que había conocido, y yo le digo, bueno, pastor, pues usted, ¿verdad? Uno con ética, ¿verdad? Pues no, pues a mí me tocó y fue una bendición. Pero fue bien curioso porque son personas que tú no conoces, el mensaje es el mismo, pero tiene su tónica, ¿verdad? Cuando tú das un mensaje a alguien que más tú conoces, que estás pastoreando a alguien que no sabes, y la gente lo que está esperando es tal vez un mensaje de que se está salvo. Y esa es una de las áreas que en funeral, fíjese, los funerales es una área que a mí me gustan. Por alguna razón, ese tipo de acompañamiento y ese tipo de mensaje, a mí se me da muy bien esa área y posiblemente por ahí es que me mandaron evangelizar y empezar a rescatar y a traer otra vez las ovejitas que no están yendo o otras personas. Y el fruto de ese caso particular hizo que su esposo, luego de fallecer su esposa, se integrara. Y que recientemente su hija, una joven, me dice, pastora, yo cuando empezaban los temblores, yo quiero que usted venga a casa, ore y la unja. Y yo quiero empezar a coger clases, pero no puedo ir en el horario que ustedes tienen porque yo tengo 2 trabajos y un part-time que hago en casa y se me hace muy difícil, pero yo anhelo y quiero y desde que usted estuvo aquí cuando mi mamá, pues yo quiero escuchar. Y yo le dije, no te preocupes que voy a comenzar a trabajar un proyecto para poder atender tu necesidad y ahora pues se ha dado esos espacios que uno estaba buscando cómo lo hago y estaban a la mano de uno. Pero yendo a un poquito más a la pregunta, Guayama es una iglesia que tiene 85 años. Recientemente, en octubre pasado, cumplió sus 85 años. Fue fundada en el 1934. Es una iglesia que tiene mucha historia, pero también ha pasado por muchos pastorados. Es una iglesia que comenzó en el casco urbano, en el pueblo, categorizada como una zona histórica. Y en los últimos 30 años tiene su templo un poquito ya a la salida de lo que es el pueblo, hacia el campo, pero sigue estando centralizada en esa área cerquita. En los últimos 2 años, la iglesia, antes de yo llegar, antes de María, ellos pierden a su pastor, así que la iglesia estuvo pasando por un duelo y también estaba pasando por embate de Irma y María. Así que yo entro a una iglesia con grandes retos, con grandes desafíos
y con una iglesia que está necesitando renovarse. Su mayoría es una población adulta. Tengo gente hasta de 50 años ya que está retirada. No tengo una población de joven adulto, son 2 o 3, tal vez un 2% y quizás 1%. La mayoría de las personas salen a trabajar fuera del área. Yo trabajé por muchos años en el Departamento de Salud y me tocó trabajar mucho lo que es Vieques y Culebra. Y cuando yo llegué aquí, yo sentí que yo estaba en Vieques, pero más adelantado. Porque aun cuando es un distrito, tiene unas necesidades y unas particularidades, y simplemente el hecho de su localización, tener que entrar cuando llegas a la autopista y tienes que entrar hacia Guayama, es un tramo muy largo. Yo encuentro que es un poquito más largo que hasta la Ruta 66, en el área de Carolina a Canóvana. Y en lo que tú entras, y ahí encuentras la población, y encuentras Arroyo, y encuentras Patilla. Entonces son unas poblaciones que económicamente sufren unas desventajas, a diferencia de estos municipios que puedan estar más cerca de autopista, más cerca de la población, que están al lado de otros municipios que pueden ayudarse, como es en área metropolitana, y te topas con unos puntos que estoy en este momento aprendiendo a poder entender, porque entonces eso me lleva a una necesidad de juventud, porque los jóvenes cuando llegan a estudiar sus escuelas de universidad, la mayoría sale a Ponce o sale a Calley y quizás a Río Piedra, y no retornan. Una vez abre el mundo, porque es como vivir separado, vivir apartado, y así es bien, que tú vives aparte. Sí. Lo que te hace distancia es el mar, acá te hace la distancia es la carretera, ¿verdad? Y eso te da unos puntos a considerar del área también. Entonces, los niños han ido mermando. ¿Por qué? Porque quien los trae son los abuelos. Sí. Y si ese fin de semana no están con los abuelos, no vinieron. Ramón, ahora tenemos la misma pregunta para usted, un poquito más profundo acerca de la comunidad y cómo es eso de la muchedumbre y cómo están también pidiéndole a usted servicios pastorales. Sí, me parece que la muchedumbre la definiste perfectamente bien. Bullard en eso hizo un excelente trabajo en el libro que escribió. Es ese grupo de personas que se va a acercar a la iglesia y aunque no es membresía o fieles asiduos, van a reclamar servicio. Ellos se consideran en su psiquis como que son miembros de esa comunidad y la gente le pregunta y ellos te dicen, sí, yo soy de esta iglesia, de la Iglesia Bautista del Redentor. El año pasado, al igual que a mi querida compañera Angelique, me pasó algo bien inusual. Tuve que atender 13 funerales. De los 13, 2 fueron de personas directamente miembros de la iglesia. Los demás fueron personas pertenecientes a la muchedumbre. Conversaba con un compañero pastor que mi querido amigo Etin también lo conoce, Jorge Cuevas, un pastor de muchos, muchos años. Y él me comentaba y me decía, en todos los años que yo estuve sirviendo como pastor, jamás atendí 13 funerales en un solo año. Estamos hablando de que la iglesia, no tan solo en Bayamón, sino yo creo que a nivel de Puerto Rico, tenemos no tan solo una membresía que está envejeciendo, sino que nuestra muchedumbre también lo está. Y van a reclamar esos servicios. Con esta nueva forma de llevar la iglesia 100% tecnológicamente, he tenido estudios bíblicos donde he revisado a las personas que han estado accesándolo. Y he tenido en esos estudios bíblicos más personas de afuera del entorno de la iglesia que de dentro. Entonces, inclusive ya tengo personas que me están solicitando que cuando se abra el templo, que por favor mantenga el estudio que estoy dando por internet. Y eso nos está diciendo que hay ciertos cambios que con esta crisis nos han llegado para quedarse. Daniel, tú estás trabajando en un barrio en Centrado de Puerto Rico y un amigo mío decía que cuando uno es pastor en uno de esos barrios, el pastor tiene que ser el alcalde del barrio. Tomando esa frase, es bien interesante porque en Aguas Buenas, en el barrio Jagüey donde yo estoy pastoreando, pues hay muchos alcaldes y alcaldesas porque Aguas Buenas está sobresaturado de iglesia. Yo diría infectado, pero quizás a la gente no le va a gustar eso, pero ya lo dije. El asunto es que la realidad que circunda el municipio de Aguas Buenas, quizás un poco similar a lo que Angelique estaba hablando, Aguas Buenas no tiene ninguna fuerza magnética que a la juventud la mantenga allí puestos los negocios, los centros comerciales y
la vida académica no existe en Aguas Buenas, sino en pueblos alrededor. Así que la inmensa población que rodea y es parte también de la iglesia es una población de la tercera edad. En el caso de la congregación, que vuelvo a mencionar que tiene ya 46 años de fundada, el 70% de la iglesia es de la tercera edad. El 30% se puede quizás dividir entre personas de menos de 50 hasta 40, y en cuanto a jóvenes son bien pocos, hay una pareja y la otra pareja pues es la familia pastoral, y niños fluctúan demasiado precisamente también por la tipo de dinámica que Angelique nos compartió. En medio de eso, la iglesia entonces se enfoca mayormente a trabajar asuntos pues, de calidad de vida, de ayuda al necesitado, precisamente por el tipo de población que tenemos. Es más un trabajo de visita, seguimiento. Yo llego a la iglesia luego de una transición de vacante pastoral de 4 años, en donde aunque había un recurso pastoral, pues en propiedad no había una persona como tal, y eso pues trae sus complicaciones, y anteriormente una persona estuvo 15 años. Así que hay muchos factores a trabajar en cuanto a infraestructura, organización, y estamos en un proceso de desarrollo de precisamente tomar una población geriátrica que tiene todas las disposiciones y energías para trabajar, curiosamente, y poder canalizar ese esfuerzo para que la iglesia pueda seguir insertándose en la comunidad y ser un poco más relevante en medio del pueblo de Aguas Buenas. Pues como ya dije, al haber tantas iglesias, la oferta es bastante, si lo pudiésemos decir así, y entonces Jagüeyes está en el proceso de identificar qué es lo que le hace especial, qué es lo que hace que pueda encajar bien con esa comunidad. Cuando uno está en el templo, si uno va para la derecha, el barrio Jagüeyes es tan grande que en un lado tú puedes estar en el barrio Jagüeyes, pero en la otra calle estás en Bairoa, Caguas. Así que el barrio es totalmente enorme. Así que nuestra oportunidad de evangelización y de impacto social la estamos pues ahora considerando quizá a través de las redes sociales, pero en cuanto a lo físico, pudiésemos tener un sinnúmero de oportunidades. En cuanto a lo digital, lo que se ha estado dando, al igual que mi compañero y compañera acaban de decir, hemos estado teniendo gente que, aunque no es de la iglesia, está sintonizando nuestras transmisiones en vivo, y nosotros desde por la época de Cuaresma habíamos creado unos altares familiares, y hay gente compartiendo, los que no son de la iglesia, yo ni los conozco, pero cuando averiguo quién le dio compartir, pues viven en Aguas Buenas. Así que tienen algún tipo de relación con alguien de la iglesia que pastoreamos, y eso es cómo se conforma actualmente la iglesia en Jagüeyes. Héctor, compártenos algo acerca de esa comunidad tan hermosa donde tú estás pastoreando. La Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Cerro Gordo de Bayamón es un sector rural urbano. O sea, nosotros estamos muy cerca de la urbanización Santa Juanita, una de sus secciones, y cerca también del área de Caná. O sea, que estamos bastante cercanos al área poblacional donde habita quizás la mayoría de las personas en el área de Bayamón. Pero es un campo muy interesante, como todos los lugares, con distintos retos, con distintas situaciones. Esta es una iglesia que está fundada, ahora en julio cumple 44 años de haber sido fundada. Durante su trayectoria, pues principalmente ha tenido conmigo 5 pastores, y casi todos estos pastorados, en su gran mayoría, han rondado entre los 7 y 8 años, pero siempre ha habido un proceso de 1 año a 2 años y medio entre las vacantes para poder cubrir la misma. Precisamente antes de yo llegar hace 7 años y 8 meses a Cerro Gordo, llevaba 2 años y medio en vacante con un recurso asignado. La iglesia de Cerro Gordo, por lo tanto, tiene personas de las distintas estratas sociales. O sea, tenemos gente de ser ejecutivos, abogados, doctores, ingenieros, hasta tener gente sin ningún nivel de escolaridad, campesinos, agricultores, pero que es una iglesia bien particular porque esas diferencias no se ven. El que tiene o el que no tiene es como si nada, y podemos compartir juntos. Una iglesia de mucho amor, de mucha coinonía, de mucho acercamiento. Tenemos alrededor de unos 300 y pico de miembros, 368 si mal no recuerdo, pero una iglesia que le gusta mucho servir. Algo que la caracteriza es el estar en la calle. Es una iglesia de que cuando ocurren cosas como esta, enseguida comienzo a recibir llamadas: pastor, ¿qué vamos a hacer?
pastor, hay que llevar compras, pastor, hay que hacer distintos elementos para que enseguida metamos mano, como decimos, a tratar de servir a la gente. En lo que hablaban de la iglesia, ¿verdad?, que va más allá de la que tenemos en el templo, vivo la misma experiencia de mis compañeros y compañeras, de que pastorear a uno es pastorear 3 que no vienen a la iglesia, de 2 a 3. Yo he atendido lo mismo, varios cultos funerales que en su gran mayoría no son de la iglesia. En 7 años, yo le diría que en el último año fue que yo vine a tener 7 velorios de fundador. El resto de estos 7 años, la mayoría de la población que he enterrado o he acompañado en sus velorios son personas que no son de la iglesia, son familiares, amigos o vecinos de ellos. Y ahora en este proceso me pasa lo mismo a través de las redes. Precisamente hoy me pasó un caso. Una persona que vive en Carolina del Norte me escribe para decirme que fulana de tal es familia de los que veo en la iglesia, la acaban de hospitalizar en un hospital en la Florida para que orara con la iglesia por ella. O sea que vamos mucho más allá con estas redes ahora de tener una iglesia mucho más amplia y el Señor nos coja confesar. Vamos a la próxima pregunta y es ¿cómo están tratando de responder a esta crisis multisectorial que tiene Puerto Rico? Porque es una crisis económica, es una crisis política, específicamente a la luz de lo que ocurrió el año pasado cuando renunció el gobernador anterior. Es una crisis ambiental porque en Puerto Rico el cambio climático es notable. También una crisis topográfica porque tenemos ahora todos estos temblores y entonces tenemos la crisis salubrista. Pues yo le añadiría que Guayama tiene un reto adicional y hablábamos ahorita sobre las cenizas, ¿verdad?, que se añaden a este problema del área de salud en Guayama. Bueno, es que aquí existe una fábrica donde ellos, ¿verdad?, queman y trabajan, queda ya más a la salida de Guayama, más hacia al sur, hacia Salinas. Y lo que ellos utilizan en ese tipo de industria, al quemar, pues los materiales que están utilizando en esta fábrica sale al aire y este tipo de cenizas que llega al ambiente está causando que en cada una de las poblaciones y muchos de los que están los vecinos tengan enfermedades de la piel, respiratorias, y esto ha provocado diferentes tipos de cáncer u otras enfermedades que ha afectado el sistema inmunológico. Y estas personas en poblaciones muy adultas, pero también en jóvenes, en niños, pues han tenido que salir del área, vivir en estos lugares porque su salud ha sido bien afectada. Es una contaminación muy grande hacia los pulmones y a cada una de las personas. Es más o menos en síntesis, ¿verdad?, de lo que ocurre con ellos. Es una lucha de años. Es una lucha de años, pero hay muchos intereses económicos los cuales han estado por encima de lo que los ambientalistas se han levantado y muchas otras identidades sin fines de lucro se han movido para poder defender este tipo de causas. Uno de los proyectos que como iglesia tenemos es poder adentrarnos un poco más en el proyecto. La Iglesia Católica es bien activa aquí en Guayama y es el que trabaja muy de frente este tipo de situación. Se reúnen a cada cierto tiempo, tienen charlas y cómo ellos pueden trabajar para seguir denunciando. Se ha convertido en algo parecido a cuando el pueblo se unió para sacar a la Marina de Vieques. Es algo similar el tipo de daño que está ocasionando en la población. Y ha llevado a que esta población, algunos se han mudado, otros no tienen dónde ir. El pastorado mío comenzó en medio de la crisis. Yo comienzo el pastorado el 1 de enero del 2017. Luego, en el mes de septiembre, no bien estoy empezando a desarrollar todo aquel plan de trabajo que ya yo venía en mente para trabajarlo. Pues nos azotan no uno, sino 2 huracanes mayores. Cuando la compañera Angélica ahorita mencionaba a Irma y María, no son 2 hermanas de la caridad que entraron a nuestra iglesia a hacernos compañía. Estamos hablando de 2 huracanes de un nivel 4 o más. Y la realidad fue que cada uno de ellos, por lo menos en el área norte, en Bayamón, Irma nos dio bien fuerte. En mi hogar yo no tenía el servicio eléctrico hasta apenas 2 días antes de que pasara el otro huracán, el huracán María, que ese pues nos dio a toda la isla. De inmediato todo el plan de trabajo se concentró en cómo nosotros íbamos a poder ayudar. Quise ayudar a la misma gente de mi congregación. En aquel momento hice algo que es lo más antibautista que puede existir y quiero explicar esto con cuidado. Somos una iglesia congregacional.
pero la realidad era que yo no conseguía comunicarme con la junta completa en pleno. A quien único pude conseguir fue a la tesorera. Y yo dije, no, yo quiero que la gente de nuestra iglesia sepa que la iglesia se preocupa por ellos. La gente, la comunidad de fe, la gente empezó a ver, tengo una iglesia que se preocupa por mí. O sea, no el pastor, no la junta, la iglesia de la cual yo soy parte. En ese momento, cuando entonces podemos reunirnos todos, yo le digo, vamos a traer nuestros panes y nuestros peces. Vamos a ayudar ahora a nuestros hermanos que están en necesidad. Y la realidad fue que la gente trajo mucho más de lo que yo esperaba. Cuando una iglesia quiere servir, uno lo que tiene es que poner lo que tiene. El Señor, que es soberano, es grande, inmenso, pone todo lo demás. Nosotros ponemos el deseo. Y la realidad fue que de nuestra congregación, siendo, ¿verdad?, en tamaño quizás pequeña, salió mucha ayuda a diferentes comunidades nuestras en el centro de la isla. Una vez terminado, ¿verdad?, todo este proceso de emergencia, no bien estoy tratando de volver a encaminarme, llega el verano del 2019, que es una situación política seria, donde los pastores y pastoras, pues a nivel de Puerto Rico tuvimos que ponernos en un lado de la brecha, no nos quedó ninguna otra alternativa. Y tuvimos que en su inmensa mayoría marchar con el pueblo, no con una bandera política, marchar con el pueblo en el sentido de la dignidad del ser humano. No bien termina eso, entonces vamos en enero de este año y comenzamos con una serie de terremotos en el sur de Puerto Rico. Ese mismo sentido que ha distinguido nuestra iglesia desde los huracanes Irma y María volvió a activarse. Hay una necesidad y ya de inmediato nosotros estamos buscando de qué manera vamos a ayudar. Y no bien estamos empezando a terminar esto, llega esta pandemia a nivel mundial. Ciertamente han sido crisis que nos han estado siguiendo en este tiempo, pero también yo entiendo que si nosotros estamos en este momento dirigiendo la gracia de Dios en un lugar en particular, es porque el Señor, en su soberanía y sabiduría, colocó a los hombres y mujeres claves para este momento, para este tiempo, en el lugar en que nos ha tocado estar. En el caso acá de Jagüeyes, ellos ya habían tomado unas decisiones económicas, ser un poco más quizás conservadores en cuanto al presupuesto. Y cuando hablamos de conservadores, es ser realistas. La población en la cual atendemos se nutre pues quizás de seguro social, son bien pocos los asalariados. Siempre se trabaja con un presupuesto real, no exorbitante, que no sueñe demasiado. Y yo creo que eso ha podido mantener a la iglesia saludable, al punto que en medio aún de todo el dilema económico que podemos tener en el país, aún así hemos tenido que aumentar en esta transición del año pasado a el mismo presupuesto. En Puerto Rico solamente trabaja 1 de cada 3 personas en la economía legal. En un país común y corriente, por lo regular, 2 de cada 3 personas trabajan en la economía legal. En Puerto Rico solamente es 1 de cada 3 personas trabaja en la economía legal. Más o menos el 32-33% de la población. Eso quiere decir que las personas que tienen salario porque trabajan son muchas menos personas. Y entonces son muchas personas pensionadas, personas que reciben algún tipo de pensión, ya sea porque trabajaron o la pensión del gobierno, que en Estados Unidos se llama el Seguro Social. En Costa Rica eso es el plan médico, pero en Puerto Rico y en Estados Unidos el Seguro Social es un plan de pensiones. Entonces eso hace que la economía de la isla sufra muchísimo. En la cuestión ambiental, allá en Aguas Buenas, lugar precioso y altísimo en Puerto Rico, el ambiente no pudiese decir que es igual a donde yo me crié, que es Levittown, que está sobresaturado, tanto entre el campo, la playa y la ciudad. Acá en Aguas Buenas estamos un poco más libres de algún tipo de contaminación y eso ha llegado a que la gente tenga la conciencia de mantener el ambiente así. Incluso que lo que siempre se ha hecho es ser responsable en el voltaje con la luz eléctrica, con los enseres. Es más, básicamente eso, y la iglesia siempre ha sido bien responsable. En cuanto a cómo se respondió en medio del verano del 2019, la iglesia estuvo muy consciente. Yo creo que toda la iglesia en Puerto Rico tuvo un despertar hacia una conciencia política en el buen sentido de la palabra, que es la búsqueda del bien común, no en el asunto de la politiquería, que es a lo que acá en Puerto Rico estamos acostumbrados y acostumbradas. Por tanto, la iglesia pasó de un proceso de quizás creer en el bipartidismo, en los 2 partidos mayoritarios en Puerto Rico, para quienes no sean del país, a una conciencia un poco más responsable y comunitaria de lo que nosotros debemos pensar cada 4 años, que es cuando tenemos nuestras elecciones.
Y en la actualidad hemos podido mantener al tanto a la iglesia en cuanto al cuidado, en cuanto al pastoreo, pero teniendo la total distancia. Solamente se ha ido al templo, yo creo que una vez, luego de que el toque de queda se instauró, y fue para buscar unas cosas y rápido irnos. Y hemos sido muy responsables en Aguas Buenas. Curiosamente, el tráfico, tanto por los supermercados u otras cosas, no ha sido tanto como acá en el área metropolitana, y ellos lo han ido trabajando de una forma muy organizada. Y pues la iglesia ahora se va a tener que también atreverse a responder a esta nueva realidad digital que estamos también viviendo en Puerto Rico. Para personas que nos están viendo o escuchando que no conocen directamente la realidad puertorriqueña, es importante que ustedes sepan que en Puerto Rico, cuando vino la crisis del coronavirus, se pasó la primera ley verdaderamente restrictiva en territorio estadounidense. Yo creo que Ramón resumió muy bien, ¿verdad?, toda la situación que está viviendo Puerto Rico, que no es de un momento, o sea, no es la crisis de que ahora estamos encerrados porque hay esta pandemia, sino que venimos arrastrando por 2 años, aunque yo creo que el problema de Puerto Rico viene de muchos más años atrás, especialmente desde la perspectiva política, pues por todo el despilfarro de fondos en el país, la crisis económica que vivimos, nuestra economía está muy dañada. Todo eso pues va influyendo a través de los años y nos golpea entonces con 2 huracanes, nos golpea con los temblores de tierra y finalmente esta crisis de salud. Nuestra iglesia ante esto, pues en la forma que ha respondido, ha sido principalmente, por un lado, el área de cómo podemos suplir a las personas en necesidad. En ese aspecto, la iglesia de Cerro es una iglesia, ¿verdad?, como la de mis compañeros, muy compasiva, muy amorosa, y en el momento de dar, aunque no tengamos, damos. Y las personas tratan de suplir para ayudar al vecino, al amigo, sea en compras, sea recursos económicos. Otra de las áreas que quizá hemos trabajado mucho es la cuestión de educar a la gente. Educar a la gente desde la perspectiva del ahorro, de que estos son tiempos donde tenemos que ahorrar para poder vivir, porque lo poco que ganamos no nos da para poder sobrevivir. Así que en ese sentido yo creo que es importante, y lo trabajamos, en la cuestión de educar a la gente cómo tú hacer provisión económica para cuando vengan las vacas flacas, los momentos difíciles. Lo otro es el acompañamiento pastoral y emocional. Yo creo que eso también ha sido otra perspectiva que hemos desarrollado de cómo podemos, y ahora mismo en este proceso, una de las cosas que ha ayudado mucho a la iglesia es primero tener los chats. Nosotros en ese aspecto quisimos educar a la iglesia, que la iglesia entendiera que en este momento los chats son saludables, la comunicación a través de las redes nos puede ayudar mucho. La iglesia nuestra, a través del Facebook que tiene la iglesia, hemos podido trabajar en llevar servicios a los hermanos, trabajar elementos para la niñez, y eso, ¿verdad?, desde las casas, porque realmente pues no tenemos mayores recursos o equipos para poderlo trabajar, pero gracias al Señor hemos podido pues hacer inversiones económicas, como puede ser el Zoom, el OneStream, recibir el asesoramiento de Chuito Rodríguez, que nos ayudó muchísimo en ese aspecto para poder organizarnos en cómo hacer todo este trabajo. Mi esposa, que es una dura en eso y también nos ha estado ayudando bastante. Y mi ministro de música, Yulisa Osorio, que en ese aspecto ya domina mucho también eso de las redes. Y entre todos hemos podido ir creando algo de cómo poder atender estas situaciones, y entre otras orientaciones de tipo emocional, que ahora mismo estamos trabajando algo en esa faceta, porque entendemos que si no cubrimos en una forma holística todo este problema, nos va a reventar de distintas formas o maneras. Y yo creo que ese ha sido el enfoque, decirle a la iglesia que las comunicaciones son buenas, que son necesarias. Segundo, que tenemos que proyectar un trabajo diferente al que hemos hecho siempre para poder ayudar a la gente. Y lo tercero, cuando son otros tipos de crisis que no es como esta, la cuestión de hacer presencia, cómo proveer económicamente, con compra, con asistencia y con acompañamiento pastoral. Y algo que también hemos tocado muy de cerca ha sido los temblores, y como iglesia hemos tenido la oportunidad de movernos al área sur-oeste a estar asistiendo, y tal también tener nuestra iglesia en un movimiento de tener un centro de distribución alterno de las iglesias bautistas de Puerto Rico para poder atender la necesidad. Y la iglesia ha estado atendiendo el tema de la mayordomía en la creación.
a base de este problema ambiental, a base también de la importancia de nosotros cuidar el todo. Hemos estado trabajando llevar a la iglesia esa concienciación de la importancia de lo que es la mayordomía de la creación, más allá de los números. Así que hemos estado trabajando esos retos peculiares que estamos atendiendo en el área sur, conforme a que también tenemos una alta tasa de personas sin empleo y personas que son ya retiradas, que están dependiendo mucho de su plan de retiro. Y eso ha creado tensión dentro de la población de cómo ellos van, porque es lo único que tienen, es lo que invirtieron y no tienen ninguna otra fuente de ingreso. Y sumándole que muchos de ellos, sus hijos, su familia está fuera de Puerto Rico y que ellos saben que no pueden contar con ese sustento de ellos. Y eso se hace un reto aún mayor dentro de la población. Así que la iglesia está trabajando con esos retos de igual manera. La última pregunta de esta sesión: ¿qué planes ustedes tienen para celebrar la Semana Santa? En relación a Semana Santa, pues precisamente anoche y esta mañana la ministra de Música y este servidor estuvimos dándole los toques finales al evento. Vamos a tener la Semana Santa como de costumbre hemos tenido, pero sin ir al templo. O sea, en el caso de nosotros vamos a celebrar cultos en una forma variada. Lo que hicimos fue que pudimos grabar en un momento dado el ministerio de alabanza en algunos cánticos y tenemos esas grabaciones, las hemos estado trabajando y preparando para subirlas en el momento del culto. Vamos a tener con Zoom, vamos a poder tener tipo panel, varios participantes que van a estar haciendo oraciones, otros que van a cantar desde su casa, algunos de los músicos y cantores de la iglesia. Y vamos a tener variedad en la predicación. El domingo de Ramos va a predicar un aspirante al ministerio de nuestra iglesia, el hermano Pablo Figueroa. El día miércoles no vamos a tener reflexión, que es el día regular de culto nuestro, y vamos a celebrar el evento de la última cena. Y va a ser con personas cantando en sus hogares, otros que nos van a ayudar con las oraciones, y yo desde mi casa voy a estar oficiando la Santa Cena y ofreciéndola a la comunidad, que en su casa tengan pan y galletas y jugo o café, y que hagamos una cena criolla, sin perder obviamente la esencia de la misma. Los otros días, que es el Viernes Santo, vamos a tener un servicio de 7 palabras, pero van a haber 5 personas junto conmigo, que cada uno va a trabajar una de las palabras. Y el domingo de Resurrección, de la misma manera, vamos a tener las grabaciones hechas con algunas intervenciones de hermanos, y yo voy a estar predicando el sermón de Resurrección. Hasta este momento vamos a estar cerrando de esa manera, pero vamos a tratar de mantener el sistema más corto, mucho más reducido, y dando participación a varios hermanos y hermanas de la congregación. Daniel, ¿y cómo ustedes planean celebrar la Semana Santa? Pues nosotros vamos a estar transmitiendo por Facebook Live. Ya también vamos a pregrabar los videos, ya que la banda está de la fibra óptica está tan fuerte en Facebook Live, pues mejor subirla por YouTube. Además, que uno está aprendiendo a editar y a hacer un montón de cosas. Ambos domingos, gracias a Dios, pude contactar y retener a mis invitados que iban a estar ya desde hace mucho tiempo, ya los había contactado. Entonces, en la semana martes y jueves voy a estar yo, un formato así como nos comparte Etin, más corto, mucho más conciso, pues por el asunto de la retención y también toda la dinámica. Y entonces el viernes nos vamos a unir 7 pastores y pastoras a hablar de lo que son las 7 palabras virtuales. Si quieren averiguar eso, se pueden conectar ahí CDC Jagüeyes en Facebook. En nuestro caso vamos a estar en la Semana Santa. Hemos hecho la promoción y la hemos distribuido en Facebook, anunciando, la pueden ver en Facebook, en el YouTube channel también, y ver Bayamón TV. En el caso nuestro, pues tenemos un equipo pastoral asociado y nos hemos dividido las prédicas de domingo, martes, domingo de resurrección. No cuento como Héctor Reyes con un barco en el área de adoración, sino que acá, pues, decimos en Puerto Rico, había un personaje que se llamaba Coca Gómez, que lo hacía, lo fabricaba y lo recomendaba. Así que en el caso mío, gracias a Dios, pues soy músico. Y igual que Etin también, de vez en cuando, pues tengo que poner el piano y estoy dirigiendo el devocional y a la misma vez también predicando, pero lo estamos haciendo, dándole al Señor de aquellos talentos que nos ha dado. El Viernes Santo, mi compañera Angelique y este servidor estamos dándole la vuelta a la idea de hacer también una serie de 7 palabras, entre 7 diferentes pastores bautistas, donde lo que vamos a hacer es que vamos a pregrabar ese mensaje. ¿Cómo sería esa expresión desde la cruz? Pleno siglo XXI, con lo que estamos pasando hoy día. Nosotros estamos trabajando también grabando, gracias a Jesús y a Ibelí. Vamos a estar utilizando mensajes grabados
En este caso estoy grabándolo, pues, los estoy grabando yo, pero como yo no canto, pues yo tengo del Ministerio de Alabanzas, nos reunimos en la iglesia y mañana vamos a estar grabando, pero vamos a continuar con lo que son los conference call, porque yo tengo una población que no todo el mundo usa internet, no tiene teléfonos inteligentes, así que hay una población que yo la estoy atendiendo por teléfono, haciendo unos conference call, y ahí nos conectamos la mayoría, le damos los estudios bíblicos. Así que se va a estar utilizando ese medio de igual manera y vamos a estar dando nuestros cultos en la semana. Vamos a dar Santa Cena virtual. El jueves se va a grabar un monólogo de la Tercera Cruz y vamos a trabajar lo que es la Santa Cena virtual. Así que eso va a ser, para mi población, eso va a ser algo, ya tú sabes, una población adulta, cambiándole los ritmos, cambiándole las cosas, pero ellos muy bien dijeron que cuando me entrevistaron, Pablo, ellos me dijeron a mí, yo les pregunté por qué yo. Ellos me dijeron, porque necesitamos renovarnos, necesitamos retos y a usted se ve que le gustan los retos. Así que ahí vamos, yo les tomé la palabra y estamos montándonos en la era virtual para que ellos podamos trabajar. Y ese proyecto que tenemos con los pastores, Daniel, también tenemos algo. Vamos a estar trabajando con 7 pastores, vamos a estar trabajando las 7 palabras, con un poquito de cambio, cómo sería esas 7 palabras hoy día, siglo XXI, ante el lockdown. Así que hoy tenemos una reunión al respecto para luego estar retransmitiéndolo. No sabemos si lo vamos a transmitir en la mañana o en la tarde, pero lo vamos a transmitir. Con la niñez comenzamos también un proyecto, se va a llamar Primera Iglesia Usted, las siglas, Guayama, Kids TV. Así que ya tenemos nuestra primera tirada para este domingo. Algo sencillo y poco a poco llegó para quedarse, para trabajar también ese tema de la resurrección con la niñez. Los jóvenes estamos teniendo unos espacios vía Zoom, dándoles estudios bíblicos y ahí hay recursos invitados para que también ellos puedan celebrar la Semana Santa desde esa plataforma. Estimada audiencia, este diálogo pastoral va a continuar después de la Semana Santa, cuando estos hermanos y esta hermana van a volver a estar en Prediquemos para compartir con todos ustedes cómo les fue con esta Semana Santa virtual. Damos gracias a Dios por ellos y damos gracias a Dios por ella y damos gracias a Dios por su presencia, aún en medio de la crisis, en todas nuestras congregaciones. Y recuerden, hermanos y hermanas, la iglesia es la comunidad, no es un edificio. Así que aunque el edificio esté cerrado, la iglesia está viva. En el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Les habla una vez más Pablo Jiménez. Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales, estas son las opciones. Suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el Internet. Si ha disfrutado de este programa, le ruego que deje una valorización positiva del mismo, ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast. Visite nuestra página en el Internet drpablojimenez.com. Allí encontrará centenares de documentos en texto, audio y vídeo relacionados a la predicación, la teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a todos estos documentos es completamente gratuito. En YouTube, acceda a mi canal, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Allí hay más de 800 vídeos de sermones, conferencias y además algo de música cristiana. En las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez. En particular, puede encontrarme en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr y también en Instagram, entre otras redes. Y si desea comprar algunos de mis libros, tales como Principios de Predicación o Predicación en el siglo XXI, tiene 2 opciones. La primera es ir a la sección de libros en mi página drpablojimenez.com. La otra es ir directamente a amazon.com y colocar mi nombre, Pablo Jiménez, en el buscador. Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.